Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús, esperándonos a que vengamos a Él y aceptemos en nuestro corazón esta salvación tan grande. La palabra a compartir está basada en el Salmo 33, del verso 18 al 22. Y es aprendiendo a esperar en Dios. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. He aquí la mirada de Dios. He aquí la mirada de Dios sobre los que le tememos, los que esperamos en su misericordia. ¿Para qué, mi hermano? Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y continúa la Escritura diciendo, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y empieza el verbo a manifestarse en nuestra vida. Y luego dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Dios hará de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. Pero nosotros, cuando tenemos una petición de nuestro corazón, tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad y esperar en Él. Dice la Escritura en el verso 22 del capítulo 33 en Salmos, que según esperamos en Él, Él hará misericordia. ¿Por qué? Porque esperar en Dios requiere tiempo, requiere sabiduría, porque los tiempos de Dios son perfectos. No son en el tiempo en que nosotros queremos obtener, sino es en el tiempo de Dios. Y Él vendrá y hará. Cristo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Dice, y pidan con fe, no dudando. Porque aquel que duda, no espere recibir lo que ha pedido. Mi amigo, mi hermano, tenemos que aprender a esperar. Y cuando el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida, esperamos en esa gracia inmerecida, que a través del Espíritu nos ayuda a tener la paciencia y saber que aquello que buscamos vendrá y no tardará. Aquello que buscamos vendrá y no tardará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios se cumple. En el mundo hemos aprendido a esperar en lo que es secular, en la vida del día a día. Cuando vamos al doctor buscando salud, esperamos nuestro turno y no vamos a obtener la consulta hasta no esperar. Cuando vamos al banco, hacemos fila para esperar a hacer los trámites necesarios. Cuando vamos a escuelas, tenemos que esperar a que toque el turno para inscribirnos o inscribir a nuestros hijos. Y hay veces que se hacen filas desde el día anterior para ir a pagar los impuestos. Se hacen filas a esperar el turno. Mi amigo, mi hermano, pero todo eso lo hemos aprendido
Pero si tenemos impaciencia y nos vamos, no vamos a obtener en lo secular lo que andamos buscando. Mayormente en lo espiritual, cuando venimos al Señor y pedimos en oración en el nombre de Cristo Jesús, el Padre lo va a hacer. Pero tenemos que esperar en Él. Y vamos a obtener la ayuda que necesitamos, como dice el Salmo 33. Vamos a obtener nuestra protección. Vamos a obtener la alegría de haber recibido aquello que pedimos en oración. Vamos a obtener en confianza lo que hemos pedido por fe, en la certeza y en la convicción de que lo que pedimos vendrá a nuestra vida. Porque esa es la fe que agrada a Dios. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, mi amigo, mi hermano, ahora vivimos por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a esperar en esa gracia, porque la manifestación de Dios va a llegar en el tiempo señalado. Porque la palabra del Señor nos dice que los que esperamos en Dios recibiremos nuevas fuerzas, vigor. Tendremos fuerzas como las del búfalo. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y llegaremos al lugar que hemos decidido llegar. Usted y yo tenemos que tener la convicción en la fe que es en Cristo Jesús, pero tenemos que tener la esperanza de recibir el galardón a su tiempo. Vayamos a la Escritura, donde dice en la carta primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 en adelante. Del 13 al 25 nos enseña la palabra de Dios. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando nosotros aprendemos a esperar, lo tenemos que hacer con entendimiento, lo tenemos que hacer con sobriedad, lo tenemos que hacer en completa gracia. Porque mi amigo, mi hermano, si nos desesperamos, dejamos nosotros esa gracia. Si somos impacientes, dejamos el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Si venimos al camino angustiado, vamos a cansarnos. Y entonces, mi amigo, mi hermano, vamos a ser como nubes sin agua, que vamos a ser movidos por el viento según Él quiere, o como la onda del mar, que va y viene y no está quieta. Dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios dará la sabiduría necesaria y requerida para conducirse en la vida y para tomar las decisiones. Pero dice, pida con fe, esperando recibir. Porque si no pedimos con fe y dudamos, dice, no espere recibir la petición. Porque nos compara a las ondas del mar, nos compara a las nubes sin agua, que son llevadas de aquí para allá. Nuestra convicción debe estar por completo en la esperanza
de la palabra escrita y hablada por Cristo Jesús. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo recibiréis. La palabra del Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces tenemos que esperar en Dios, aprendiendo a soportar las pruebas, porque la prueba nos lleva a una paciencia, nos lleva a una templanza, nos conduce a tener la templanza requerida para tener el dominio propio y obtener lo que estamos buscando. La Escritura nos enseña que tenemos que ser como hijos obedientes y no conformarnos a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Ahora nosotros tenemos este conocimiento que tenemos que obedecer a la verdad, porque si pedimos a Cristo Jesús a través del Espíritu, debemos de andar en el Espíritu. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, hacedores de la misma, para que Dios agrada y haga de acuerdo a su voluntad. En lo secular, el hijo obediente obtiene las bendiciones del papá y de la mamá por obediencia. Pero el hijo desobediente, haciendo las peticiones, difícilmente obtendrá el beneficio de papá y de mamá. Mayormente en lo espiritual con Cristo Jesús. Si pedimos algo, pidámoslo con fe. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Queremos tener situación económica, dice la Escritura, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, se dará en vuestro regazo, y con la vara que mides serás medido, y te volverán a medir. ¿Quieres tener amor en tu vida? Ama, sin esperar nada a cambio. ¿Quieres tener paz? Busca la paz y sigámosla. Busquemos la paz y sigamos esta paz. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros ahora hemos venido a Cristo Jesús y hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, la cual nosotros en tiempo pasado recibimos equivocadamente de nuestros padres. Pero ahora nosotros, viniendo a Cristo, sabemos que recibiremos de acuerdo a lo que está escrito. Creyendo. Dice aquí, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y ahora somos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si esperamos recibir la salvación de nuestra alma y pedimos perdón, esperemos en Cristo, porque la palabra del Señor nos dice, venid a mí, arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que venir con arrepentimiento para que podamos recibir el perdón de pecados. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús para obtener la salvación y esperar en Cristo, que Él va a manifestarse en el día postrero. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor nos dice que esperando en Dios lo tenemos que hacer con paciencia. Santiago capítulo 5, verso 7.
Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y nos compara con el labrador, que ciertamente siembra y espera a que la tierra reciba la lluvia temprana y tardía para que dé fruto en su tiempo. Y también dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de que Dios no nos escucha? De que Dios no escucha la petición de nuestro corazón. ¿Cuántas veces en desesperanza reclamamos al Señor el por qué no obtenemos lo que buscamos? La palabra del Señor nos enseña que si pedimos con fe y con paciencia aguardamos, lo vamos a recibir en su tiempo. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque la palabra del Señor tiene cumplimiento. Y todo lo que salió de la boca del Señor nos hace vivir confiadamente en esa gracia. Una gracia inmerecida de la cual está escrito. Dice aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entonces nosotros esperamos en esa misericordia de Dios. Y según aprendamos a esperar, Dios hará misericordia. La misericordia de Dios viene y obra en nuestra vida. Y nuestra esperanza en Cristo nos concede las peticiones de nuestro corazón si nuestros pensamientos perseveran en Dios. Mi amigo, mi hermano, dice aquí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Queremos que Dios quite la aflicción. Vengamos en oración a Él y pidamos. Dice Cristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces nosotros tenemos la capacidad ahora en Cristo Jesús de vencer la aflicción. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Esperar en Dios con alegría, con contentamiento del corazón, viviendo en armonía con los hermanos, recibiremos la bendición. Porque dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna nuestro Salvador. Y entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que venir a Él en armonía. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Queremos recibir sanidad. Llamemos a los hermanos a que vengan a orar por nosotros. Arrepintámonos de todo corazón de estos pecados que solamente Dios y usted conoce, y yo también, de los cuales hemos cometido.
Y esperamos en la misericordia de Dios que Él nos perdone y restaure nuestras vidas y nos dé la sanidad que tanto necesitamos. ¿Qué nos enseña esto, mi amigo, mi hermano? Nos enseña que el pecado y la desobediencia enferman a las personas. Nos enseña que si confesamos nuestros pecados, nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, seremos sanados. Porque dice la Escritura, Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que orar en fe, esperando que Dios hará la obra de sanidad, Dios hará la obra de perdón, Dios hará la obra de misericordia, Dios hará la obra de restauración. Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. Queremos salvación para nuestra familia, oremos por nuestra familia. Vengamos y presentemos al Señor la petición de salvación y digamos al Señor, Señor, envía a mis hijos a Cristo Jesús, porque tu palabra dice, nadie va a Cristo si no es enviado por el Padre. Entonces la petición de nuestro corazón debe ser, Señor Jesús, sálvame y envía a mis hijos a Cristo Jesús, Padre Celestial. Dice la Escritura que nadie va a ir al Padre si no es por Cristo. Y entonces si nuestros hijos vienen a Cristo arrepentidos, enviados por el Padre, Dios los recibe a través de Cristo Jesús. Queremos sanidad, oremos los unos por los otros y confesemos nuestros pecados. Y entonces la gracia del Señor vendrá y en su misericordia nos sanará por fe. Porque sin fe es imposible obtener la promesa según la Escritura. Mi amigo, mi hermano, dice aquí, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso es importante que hagamos obra de evangelismo, que prediquemos la palabra a tiempo y a destiempo, porque sabemos que Dios dijo en su palabra que su palabra no volverá vacía, sino hará todo aquello por lo cual fue enviada. Y nosotros en esa esperanza predicamos la palabra. Y usted y yo en esa esperanza tenemos que compartir las buenas nuevas del Evangelio. En esa esperanza podemos compartir la verdad que está escrita, porque la verdad nos hará libres. La verdad nos conducirá a fuentes de vida eterna. Y la verdad es Cristo Jesús. Esperemos en Él, porque Él hará, nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 1, dice aquí que mediante en Cristo Jesús creemos en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos nosotros que creer que mediante Cristo resucitado de los muertos, Dios en su gloria nos da esa fe y esa esperanza en Él, y que purifica nuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Y tenemos que amarnos los unos a los otros
entrañablemente de corazón puro. Porque entonces recibiremos esa nueva vida, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque dice la palabra, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra en cual esperamos nosotros, aprendiendo que Dios hará en su tiempo lo necesario para rescatarnos de la vana manera de vivir, sabiendo que Dios nos dará a su tiempo la petición que tenemos en lo más profundo del corazón. Pero tenemos que ser obedientes, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Tenemos nosotros que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación, si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Mi amigo, mi hermano, esta es la palabra de Dios en la cual esperamos y nos fundamos. Y tenemos la roca, el ancla firme del alma de una salvación que es en Cristo Jesús, sabiendo que Él nos concederá esa petición que tenemos delante de Él, esperando en Él, completamente en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Él es la piedra viva, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Él confiamos y en Él esperamos, porque Él hará. Este es su programa, Caminos de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús, esperándonos a nosotros, que vengamos con un corazón contrito y humillado, porque Él nos salvará. Sí, amén.